Vamos a volver al círculo, por favor. Bien, volvamos al círculo, por favor. Por favor, volvemos al grupo. Bien, vamos a escuchar. No podemos tomar a todos los grupos, uno o dos grupos. Hermano Ernesto, de allá que brevemente. Voy a leer los versículos porque ellos no saben cuáles son. 2:22 dice, Daniel hablando dice, Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Está hablando de Daniel. Y Daniel es el que dice esto y se lo dice a quién, a Nabucodonosor. Bien. Y el capítulo 5, versículos 11 y 14 dice, Daniel le dice al rey, en tu reino hay un hombre, no lo dice Daniel, a él le dicen, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. 11, ¿y qué más? Yo he oído, ahora dice Nabucodonosor, yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Ahora sí, ¿qué tienen que decir de eso? En síntesis es que pues, Dios que revela su esencia, es luz y pues todo lo que revela es otro rey que quiere que le interpreten un sueño pero no sabe.
y hacen evidente que hay un hombre y que tiene mucha sabiduría, mucho entendimiento, que sabe las cosas, puede decirlas. Entonces, en medio de la idolatría, esa luz se hace evidente. ¿Sí? Ya había pasado un reinado donde se había mostrado y ahora vuelve Dios y lo muestra para poder mostrar su propósito. Bien. ¿Cuál sería la aplicación práctica para este tiempo? Carito, ¿tienes algo que aportar? Bien. ¿Alguien más quiere aportar algo, Carlos? ¿Quieres hablar más duro, hermano? La aplicación práctica, pues lo hacemos acá en el grupo, y es que muchas veces las personas o nosotros vemos luz o en personas, o vemos luz, por ejemplo, en nuestros trabajos o en lo que nosotros pensamos que defendemos. Entonces, en ese momento, en el versículo, ahí lo veía como un Dios porque él tenía conocimiento. En él veían una luz de conocimiento, aunque también en el versículo, en el capítulo 2, Dios reconoce que esa luz proviene de Dios y que Él es el único que es la fuente de la luz. El rey y las personas que están en ese momento ven a Daniel como un Dios. Tomándolo a la vida práctica de hoy, nosotros vemos nuestro trabajo como un Dios, como nuestros hijos o algunas personas que nosotros admiramos mucho, vemos como un Dios, pero no alcanzamos a ver que esa sabiduría, o de pronto esa provisión que nos viene en un trabajo proviene directamente de Dios. Y entonces empezamos a tomar como dioses a los hijos. Bien. Bien. Pues lo que yo estaba viendo es, no es suficiente solamente que haya luz en la oscuridad, porque si yo puedo ver un mundo de oscuridad en esa persona y le puedo decir las cosas que no necesita esa persona entender, que yo creo que es lo que está mal. Yo necesito saber lo que allá en la oscuridad está mal y que realmente Dios quiere revelar. Sí. Está bien, sí. Claudia. ¿Cuál sería la oración para este tiempo, basados en esto? ¿Cómo sería nuestra forma de orar? Tito. Señor, llévame a reflejar esa luz tuya para poder que otros vean en mí lo que tú quieres. Aníbal. Pues yo pienso que sería pedirle a Dios que me ayude a ser dependiente de Él, solamente que yo soy dependiente de Él, puedo reflejar su luz. Y además de eso, allá en Daniel 2:22 me indica a mí que si Dios conoce lo que hay en la oscuridad, quiere decir que para Dios no hay oscuridad. Bien, mira lo que él dice. Le dice, ni astrólogos, ni sabios, ni magos, ni adivinos, a usted le pueden dar la salida. La salida usted la tiene en Dios. Daniel está hablando de un mundo de oscuridad. ¿O será que podemos, en amor, orar? Señor,
que podamos ser luz en el mundo de oscuridad. Esa es una oración conforme a la voluntad de Dios. Y a Daniel le fue revelado. Y Daniel tenía sabiduría, Daniel tenía entendimiento. ¿Y Daniel qué más tenía? ¿Eran 3 cosas? Sabiduría, entendimiento e inteligencia, sí. Bien. Y aquí, Juan, capítulo 1. Luis, ¿qué tienes que aportar, hermano? Aquí nos habla de que ¿Quieres leer los versículos, por favor? Juan 4, 5 y 14. 1, 4, 1, 5 y 1, 14. Dice, en él estaba la vida y la vida. ¿Alguien más del grupo? Conectando con un texto en Efesios 5, del 13 al 15, dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios. Bien. Cortico. Dale a ver. Primero, nosotros conectamos el primer versículo con el versículo 3 del capítulo 1 de Génesis, donde el Señor Dios expresa claramente que es la primera vez que Él habla y expresa verdad, audiblemente. Entonces, y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. O sea, Él expresa una verdad absoluta. Y dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Expresa una verdad absoluta en cuanto a que hay tinieblas, y puede ser que nosotros siempre concebimos que la luz es algo que nos está dando reflejo y que nos expresa una verdad para nuestros ojos. Pero para este caso, es que la verdad de Dios es lo que Él habla, lo que Él expresa de sí mismo. Habita en nosotros, Él está en medio nuestro. Bien. ¿Sí? La luz es revelación. Aquí estábamos hablando entre nosotros. La luz es la revelación de Dios para nuestra vida. Lo que yo hablo y escribo permanece, pero lo que yo veo para mi ser puede llegar a ser algo efímero, porque en el tiempo se puede llegar a perder. Bien. ¿Alguien más de este grupo? Clarita. En él estaba la vida, o sea, él es la fuente de la vida. Sí. Yo lo veo ahí como creador. Y dice que esa luz resplandece en las tinieblas. Y vimos que fue lo primero que Dios hizo, la luz. Porque cuando estábamos en tinieblas, lo primero que necesitamos fue la luz. Y en 1 de Pedro nos dice que aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese que es la fuente de vida y de luz se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¿Cuál sería nuestra oración para este tiempo con base en eso? Podemos reflejar esos hechos que reflejan la luz, que ya pasamos de tinieblas a luz. Nuestra vida sea luz, que alumbre a quienes estén en tinieblas. Mira, en Él
estaba la vida? ¿En quién? No, en Jesús. Estaba la vida, es decir, el carácter del Padre estaba en Jesús. Ese carácter, esa naturaleza que reflejaba a Jesús, resplandecía, se hacía visible con sus hechos, con su estilo de vida, como leía en Efesios capítulo 5, a partir del versículo 13, con sus hechos se hacía visible lo que él era. Y me parece maravilloso esto: las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando habla de tinieblas se refiere a qué? A oscuridad, a ignorancia, a desconocimiento, ¿a qué más? Todo lo que sea tiniebla no prevalece. ¿Contra qué? Donde hay luz, las tinieblas no prevalecen. Donde hay luz, de manera natural, la persona avanza. Si avanza, aquí hay un muro, indudablemente siempre va a estar ahí ese muro. Es Satanás, que no quiere que el hogar, la familia, los negocios, la vida personal avancen. Y como la persona ve los muros igual que los espías, ¿recuerdan? Había gigantes, ciudades amuralladas, y eso era real, era real. Pero la verdad de Dios iba más allá. Dios les había entregado esa tierra prometida. Josué y Caleb, solamente ellos dos dijeron, sí se puede. ¿Por qué se puede? Porque Dios dijo que se podía, lo vamos a hacer. Entonces, miren esto. Cuando la iglesia avanza, avanza cuando tiene luz, cuando tiene entendimiento en la palabra. Eso implica oración. Cuando hay entendimiento, la iglesia, el esposo, la esposa, la familia, avanza. ¿Y qué tiene que hacer Satanás? ¿Qué dice ahí? Voy a leerlo como dice aquí. La luz y las tinieblas no prevalecen. No puede, ¿qué es prevalecer? Mantenerse allí. No puede. Donde hay luz, donde hay un creyente, dependiendo de Dios, es un creyente que avanza. Son las tinieblas que se corren y más y más. Dios nos pone un escalón. Cuando lo subimos, ya está el siguiente. Cuando sube el siguiente, ya está el otro. Siempre faltará un escalón para que falte un escalón. Necesitamos eso. Falta un escalón para que falte un escalón. Es decir, la iglesia tiene que andar en esa luz. Nosotros como creyentes tenemos que andar en esa luz. Ahora, esto no es teoría. El versículo 14 dice que el Señor Jesús habitó entre nosotros. Es decir, se hizo verdad. No es algo efímero, no es pasajero, no es circunstancial. Es una verdad, es visible. Jesús de carne y hueso, y Jesús lloró, y Jesús caminó, y Jesús se cansó, y Jesús habló, y Jesús murió. Es real. Luego, sí se puede que esa luz en nosotros se haga una realidad, sea visible en su casa, sea visible en sus negocios, en cualquier parte donde usted sea visible. Sí, es visible, se puede hacer, claro que sí. ¿Cuál será nuestra oración? ¿Nadie me ibas a decir algo? ¿Cuál? Bien, luego sí se puede. ¿Cómo vamos a orar? Camilo. Yo digo en comparación con Daniel y Jesús, era siempre en las tinieblas se habla de algo plural, ¿sí? O sea, las voces del mundo son muchas. Gracias. Abarcan mucho. Así es. Por eso me dejan ver porque lo abarcan todo, pero la luz es una y es la única verdad, es lo único que Dios es. Pero esa luz única hace que todo eso que no es desaparezca. Gracias. Muy bien. Pues es pedir que nosotros resplandezcamos en la oscuridad para que puedan ver a través de nosotros esa luz. Necesitamos conocer a Dios, ¿no? Para poder resplandecer. José, ¿ibas a decir algo? Sí, 1:14 decía a Colosenses 2:9-10 que dice, porque de él habita corporalmente toda la realidad, vosotros sois completos en él, que es la cabeza de todas las cosas. Tenemos que decir que Jesucristo es
Bien. Vamos a ir a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Versículo 1. Hasta el versículo número 6. ¿Quién lo puede leer? Del 1 al 6. Respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar voces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Hasta allí. ¿Qué entienden de ese versículo? Tito. Saulo estaba en oscuridad, pero al resplandecer la luz de Dios, le ordenó qué hacer, o sea, le empezó a dar orden a su vida. Bien. Una orden, él empezó a reconocer la autoridad de Dios. Bien. ¿Alguien más?